bienvenidos a un nuevo live para sanar tu relación con la comida y vivir y crear el cuerpo de tus sueños. Hoy, como les puse en las stories, vamos a hablar de los triggers. ¿Cuáles son los detonantes que hacen que actúes en piloto automático y que tengas atracones o que sigas usando mecanismos tóxicos que no te van a permitir alcanzar el cuerpo de tus sueños para siempre, que no te van a permitir sanar tu relación con la comida? Pero mientras tú no entiendas por qué estás eligiendo esos comportamientos que tanto te hacen daño, pero lo haces en piloto automático y no puedes dejar de hacerlos, van a seguir presentándose, van a seguir haciéndose. Entonces, para eso quiero contarles cómo fue que yo descubrí cuáles eran mis detonantes y por qué la comida no es un problema. Por qué los problemas que tienes con la comida, los atracones o esos mecanismos tóxicos que tienes de relacionarte con tu cuerpo no son el problema, sino son simplemente el síntoma para que tú has aprendido, que subconscientemente estás usando para aliviar un dolor interno, para aliviar una situación que no te gusta, que te incomoda. Por ejemplo, para mí, estas reuniones sociales, cuando yo me mudé acá, empecé a trabajar en una empresa donde yo no estaba cómoda, o sea, me sentía súper insegura de el idioma, pensaba que nadie me iba a entender, que nadie me iba a hablar, que no podía como que estar en la misma cultura, sentía que no encajaba y o sea, a mí me daba muchísimo miedo ser yo me volví una persona totalmente distinta. Para los que me conocen, saben que me encanta pasar hablando, que soy como que súper amorosa, conversona, así, pero aquí era yo súper callada, era como que casi no hablaba y no estaba dispuesta a ser yo. Entonces cuando hacían este tipo de reuniones, o sea, yo quería como sea encajar, ¿no? Entonces pretendía que comía de todo, yo me sentía menos, entonces quería como sea que yo adaptarme a ese grupo. Entonces, ¿qué hacía? ¿No? Que pretendía cualquier cosa que las otras personas hacían, entonces, en cuestión de la comida. Entonces yo trataba de comer como todas, trataba de pretender que me gustaban las otras cosas que todos estaban haciendo. ¿Para qué? Para que no sentirme rechazada. Y ahí quiero que busques qué situaciones son en las que yo me siento incómoda y qué mecanismo estoy usando para permitirme estar ahí en esa situación que no me gusta, pero que siento que tengo que, ¿ya? Entonces, en esas reuniones, ¿yo qué hacía? Era como que yo me ponía a comer, porque si es que estaba comiendo no tenías que hablar y era una manera en que tú o en que yo lo hacía y en que sé que muchas también lo hacen, que es que la comida te llena esos vacíos que sientes, de esos vacíos que están adentro, esas situaciones incómodas que no sabes cómo lidiar y que comer te permite como darte ese placer inmediato y estar más tranquila. Y aquí quiero que por favor seas consciente de qué pasa luego de que comes y que tienes esos atracones y que calmas todas esas emociones con comida, ¿ya? ¿Qué pasa luego? Sientes culpa, sientes remordimiento, sientes arrepentimiento y esas emociones, a la final tú te preocupas por la comida, porque es un fracaso, porque nunca vas a tener el cuerpo que quieres, porque no puedes dejar de dar de atracones y que ese problema te está salvando de ¿qué? De evitar pensar, ok, no me gusta mi lugar de trabajo, no me gusta estar con mis colegas, no me gusta este tipo de conversaciones y no eres capaz tú de decir esas cosas y cómo escondes todas esas emociones con comida. Entonces, si te das cuenta ahí, ¿cuál es el detonante real? El detonante real es que estás en un ambiente en que no te sientes cómoda, en que tienes colegas, tienes un trabajo que no te gusta, en una situación que no puedes ser tú. Por ejemplo, otro trigger eran los viernes tarde. Los viernes tarde, yo cuando vivía en Ecuador estaba acostumbrada como que a ver amigos, estaba acostumbrada a estar con gente que amo, con mi familia, a hacer cosas, ¿ya? Entonces cuando yo me mudé acá estaba sola, entonces no tenía como que planes, no tenía que hacer y tampoco yo me volví totalmente antisocial. Entonces, ¿qué hacía? Entonces era como que bueno, ya es viernes, entonces me voy a dar un gusto y voy a comer. Entonces, ¿qué hizo otra vez? La comida me permitía llenar ese vacío de estar sola, de no tener que ir a buscar y hacer amigos, de sentirme como que fracasada y sentir que de verdad extrañaba poder llamar a alguien, poder ver a alguien, poder tener esa facilidad que ya tenía cuando estaba yo con mi gente, ¿no?
Entonces, ¿qué hacía la comida? Me estaba salvando. ¿Salvando de qué? De sentir toda esa nostalgia, toda esa extrañar, ese deseo de quizás volver, porque yo por muchos años, yo quise volver a Ecuador, pero tenía todas estas voces en mi cabeza de gente que me decía, pero ¿cómo vas a volver? El país está una miércoles. Y todas las cosas que yo me dejé influenciar y no me permitía sentir y permitirme ser y querer lo que yo de verdad quería. Pero ¿a qué voy con esto? A que la comida, de nuevo, me estaba salvando de que yo no me sienta mal, de que yo me sienta culpable por comer, de que yo me sienta atrapada con esto de atracones, de que yo esté usando esos mecanismos tóxicos de culpar a mi cuerpo, los problemas con mi cuerpo. ¿Para qué? Para no enfocarme en realidad en lo que me estaba pasando en ese momento, que era que yo no estaba tranquila con mi vida, que yo me sentía vacía, que no estaba feliz con lo que estaba haciendo. Entonces, si yo me enfocaba en tener problemas con la comida y con mi cuerpo, yo no tenía que estar pensando en cómo solucionar mi vida. Yo podía culpar a mi cuerpo, a la comida, y no tenía que estar mostrando que, tengo que buscar otro trabajo, tengo que en realidad buscar otra gente, tengo que decidir si quiero vivir aquí o quiero vivir en Noruega o quiero vivir en Ecuador. Entonces todas esas decisiones me estaban salvando la comida. Y justamente es ahí donde yo entendí que un desorden alimenticio fue para mí esa solución que subconsciente mente había encontrado. ¿Para qué? Para cuando mi vida se puso de cabeza. Mi desorden alimenticio se desató cuando yo terminé una relación como de más de 8 años, me mudé al exterior y es como que me quedé sin trabajo, sin casa, sin nada. ¿Y qué hice? O sea, yo no tenía control de nada de lo que estaba pasando, y la única manera en que yo supe desarrollar subconscientemente para gestionar mis emociones fue a través de la comida, a través de calmar toda esa ansiedad, toda esa angustia, todo ese estrés que tenía interno. Yo lo calmaba con dulces, porque tu cerebro reptiliano va a buscar placer inmediato, y para mí el placer inmediato lo encontraba en dulces. Tú puedes encontrar, fíjate qué mecanismos tóxicos estás usando, y puede ser cualquier exceso, y esto puede ser exceso de trabajo, puede ser exceso de alcohol, drogas, sexo, relaciones tóxicas, comida, ejercicio. O sea, cualquier mecanismo tóxico que tú empiezas a usar para evadir una situación o una realidad que no te gusta, ya se convierte en un problema para ti, porque te está haciendo daño. En este caso puntual hablamos de la comida. Entonces, quiero que te preguntes, ¿de qué me estás salvando? ¿De qué me está salvando tener atracones? Y ahí vamos a poder reconocer tus triggers. Cuando tú identificas cuáles son tus triggers, cuáles son tus detonantes, por qué pasa eso, ya vas a dejar de actuar en piloto automático. Vas a dejar de hacer como que, es que no entiendo por qué sigo haciendo esto, no entiendo por qué, si es que yo qué sé, a mí me pasa un montón con muchas de mis clientes. ¿Qué pasa? Que en lugar de, tienen una galleta, es que dice, de verdad, es que empecé a comer una galleta y ya no pude y me acabé toda la caja y no puedo comer solo una, y se pierden el control y no pueden tener en casa alimentos que les gusta. ¿Por qué? Porque pierden el control con eso. Entonces, para dejar de hacer esto en automático, es clave, súper clave, que identifiques cuáles son tus triggers. Así que les voy a dar 3 pasos para que puedan identificar sus triggers. El primer paso para identificar tus triggers es reconocer. Quiero que te preguntes cuándo pasan estos dracones, cuándo pierdo el control con la comida, cuándo me siento incómoda con mi cuerpo, cuándo pasa. Y cuando tú identifiques en qué momento pasa, te vas a dar cuenta que son situaciones puntuales que los detonan. Por ejemplo, alguien me habló feo en el trabajo, entonces ¿qué? Me da ganas de comer dulces. A mí me pasaba un montón, que era como que me ponían a hacer una actividad que no me gustaba, y entonces yo necesitaba algo dulce. Entonces, si se dan cuenta, entonces hacer algo que me incomoda, algo que no sé, algo que me siento insuficiente, ¿cómo lo calmo? Con un placer inmediato, dulces, comida. Entonces, ¿de qué me está salvando estos dulces, no? ¿De qué me está salvando tener este mecanismo que sé que me hace daño? Entonces, primer punto, tienes que reconocer cuándo pasa esta situación, cuándo pasa que se te desarrollan los atracones, los excesos, cualquier cosa, cuándo pasa. Y una vez que reconoces en qué momento que pasa, vas a preguntarte qué pasa antes y qué pasa después. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes qué pasa antes y qué pasa después, vas a ver qué emociones se
empiezan a sentir en tu cuerpo. ¿Por qué? Porque tus pensamientos generan emociones y tus emociones generan acciones. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa antes? Vamos a este ejemplo puntual de la situación como de mis colegas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa antes? Que vamos a tener una reunión y yo sé, entonces yo ya me predispongo. Mis pensamientos es como que, ay, nadie me va a entender lo que hablo. Soy menos que ellos, nunca voy a poder encajar, esta es una cultura totalmente distinta, a mí no me gusta tomar como ellos. Esos eran todos mis pensamientos que yo empezaba a hacer y ya mentalmente yo ya me predisponía para que en la reunión yo iba a pasar mal. Entonces todos esos pensamientos que generaban, qué emociones generaban antes de mi cuerpo, generaban mucha ansiedad, mucho estrés, mucha incomodidad, mucha frustración, mucho nerviosismo, no estaba presente, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Y encima más pensaba, ¿y ahora qué me voy a inventar? Porque ¿qué les voy a decir? Que no quiero comer gluten porque soy alérgica, o no como carbohidratos porque estaba haciendo una dieta keto, o no como esto, no como esto. Entonces, ¿qué me iba a inventar para yo poder dar excusas para no comer ciertas cosas o para encajar? Iba a tomar más. Entonces, ¿qué diálogo mental te estás teniendo y qué emociones están generando eso en tu cuerpo? Entonces, cuando tú identificas eso, te das cuenta, ok, estas emociones yo las calmo con comida, yo las calmo con ejercicio en exceso o con cualquier mecanismo que tú estés usando para calmarte, ¿no? Y luego, cuando tú identificas qué pasa antes, te das cuenta por qué tienes esos mecanismos que no te están sirviendo. ¿Por qué no te sirven? Porque tienes que ser consciente lo que pasa después. Ok, yo antes siento ansiedad, siento frustración, me siento incómoda y entonces empiezo a calmarme con comida, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa luego? ¿Qué emociones siento luego? Siento culpa, en ese momento siento supuestamente un alivio, ¿no? Pero ¿qué pasa luego? Siento culpa, siento frustración, siento angustia, siento decepción. Entonces me doy cuenta, ok, ¿qué pesa más? Ok, este mecanismo, los dulces, la comida, el llenarme de cosas, llenar esos vacíos, darme atracones, me está permitiendo quitarme esa ansiedad, ese estrés, ese disconfort, pero me está causando culpa, me está causando decepción. Entonces, soy consciente y vamos al segundo punto. Hago zoom out. Yo tengo un episodio completo de estas herramientas mágicas que se llama zoom out. Entonces voy a hacer zoom out a esa situación y miro desde afuera y veo, ¿ok? ¿Qué está pasando aquí? Como ya veo qué pasa antes y qué pasa después, aplico un montón de autocompasión. Entonces quiero que te preguntes, ¿qué le dirías tú a alguien que está pasando eso? Mira desde afuera y dale un consejo. ¿Qué le dirías tú a esa personita, a alguien que tú quieres un montón, que está usando la comida para aliviar esas situaciones que son difíciles? Puede que tú no lo hagas con comida, puede que tú empieces, yo qué sé, a fumar, a tomar más alcohol, pero ¿qué mecanismo tóxico tú estás usando para evadir esas situaciones que no te gustan? Cuando tú haces zoom out, quiero que te preguntes, ¿a qué te recuerda esto? Hay una pregunta que te va a volar la cabeza porque es como, ¿quién soy yo cuando estoy haciendo esto? Porque, por ejemplo, es como que a mí me incomodaba, ¿no? Como les digo, estar con mis colegas porque sentía que no podía hablar bien, que no iba a encajar, que me iban a rechazar. Entonces, ¿qué hacía? Entonces me llenaba de comida para evitar sentirme incómoda con ellos, para evitar tener que hablar, para evitar como que, algo de que comentar la comida, ¿no? Entonces, eso que hacía que yo me permita lidiar con esa situación que me incomodaba. Pero cuando tú haces zoom out, cuando ya ves qué pasa antes y qué pasa después, el poder vuelve a ti. ¿Por qué? Porque vuelves ese mecanismo inconsciente, ese mecanismo que se hace en piloto automático, lo haces consciente. Y cuando tú haces consciente, abres la posibilidad a elegir qué hacer en ese momento, a elegir un mecanismo que sí te sirva, que te aporte y que te permita conseguir los resultados que tienes. Entonces, ahí vamos. Y todo esto yo les enseño a desarrollar en Armarte. Armarte, como ya saben, es mi programa de 8 semanas donde te voy de la mano para sanar tu relación con la comida y construir y vivir en el cuerpo de tus sueños para siempre.
¿Por qué? Porque nos liberamos de miedos, de esa angustia, de utilizar estos mecanismos tóxicos que no nos están sirviendo, de utilizar la comida como ese medio simple de, ok, voy a calmarme, voy a darme este placer inmediato que me va a servir, que me está sirviendo, de hecho, para calmarme la ansiedad, para calmarme el estrés, para permitir evadir situaciones que me incomodan, ¿pero qué? Pero que me está causando culpa, que me está causando decepción, que me está haciendo sentir inflamada y que no me está permitiendo ver como yo deseo, ¿no es cierto? Entonces, armarte te enseña a encontrar de nuevo la libertad, a recuperar tu libertad con la comida, a poder comer y disfrutar la comida sin miedo, sin usarlo como un mecanismo tóxico y por ende te permite verte incluso mejor de lo que siempre soñaste. Así que, por favor, aquí ya les dejé en las stories, les dejé mostrando cómo tienen que aplicar. Hay algunos spots para que ustedes puedan agendar. Saben que muchos de ustedes me han dicho que se incomodan, que no están seguras si es que pueden hacer o si quisieran hacer este programa grupal. Porque a mí me encantan los programas de grupo. Miren, el universo es tan grande que nos junta con personas que están viviendo nuestra misma situación. Nuestra energía es magnética. Y cuando tú entiendes que no eres la única que te está pasando esto, que hay muchas personas que están lidiando con los mismos problemas. Yo, literal, o sea, yo me acuerdo que cuando le escuché a una amiga, Ana, que ella se iba con su chándal de drogadicta, lo sabía decir ella, y iba por tienda comprándose diferentes cosas para darse un atracón. Yo dije, hijo de madre, no puedo creer que otra persona haga lo mismo que yo. Y cuando tú ves que no es tan raro, que no eres la única que la que te pasa, hay es como que sueltas un peso inmenso de encima. Por eso a mí los programas grupales me cambiaron la vida y por eso yo soy tan fan y yo sé que este programa te va a transformar la tuya. No solo va a sanar tu relación con tu cuerpo y la comida, va a transformar toda tu vida. Porque este problema que tú dices tener con tu cuerpo y la comida es simplemente una excusa para situaciones de tu vida que no te gustan. Así que bueno, aquí les voy a dejar, hay algunos spots para que hagan, como les dije, para que agenden sus sesiones de certeza. Pero ya sé que muchas me han dicho que les cuesta esta idea de hacer en grupo y hay un paquete especial, va a haber un paquete VIP, apliquen aquí y va a haber la posibilidad de trabajar uno a uno conmigo, pero tienen que igual aplicar y ahí podemos hablar, podemos ver porque tienen que tomar una decisión que sea alineada por ustedes y yo en esta edición que está recargada, o sea, viene con todas las herramientas que me han permitido literal construir el cuerpo que siempre he soñado, sentirme tan cómoda en mi piel. Y ustedes saben, o sea, las que me siguen por stories han visto que por más de, ¿cuántos meses son? Las 4 meses súper estresantes de mi vida. Me he tenido que mudar como 3 veces. Me quedé sin casa, literal. Nos mudamos a Turquía. Estoy planeando la boda y me veo mejor que nunca. O sea, literal, ahora la comida no es ese medio para dañarme, no es ese medio para compensar emociones difíciles. La comida y mi cuerpo son simplemente herramientas, son instrumentos para hacer realidad mi sueño. Y yo quiero mostrarte que para ti también es posible, que tú puedes verte increíble independientemente de lo que pase en tu vida, porque tu cuerpo puede ser tu mejor amiga. La comida puede ser la mejor herramienta que tú tengas para construir la vida que siempre soñaste, porque la comida, te juro, es la gasolina para tus sueños, es la gasolina para alcanzar lo que sea que tú quieres. Nutrir tu cuerpo es la mejor estrategia de negocios que puedes tener. Así que, bueno, agenden esta sesión de certeza y ahí podemos hablar si es que ustedes pueden aplicar al programa grupal o al VIP. Pero para cerrar este live quiero indicarles, esto lo hacemos, ya les digo, mucho más a profundidad en el programa, pero para cerrar este live quiero mostrarles 3 maneras de que ustedes pueden dejar de usar esos mecanismos tóxicos. Una vez que ustedes ya identifican sus triggers, una vez que identifican cuáles son sus detonantes y qué situaciones les incomodan tanto que tienen que usar estas herramientas que no les están sirviendo, que están resultando tóxicas, que les están dañando, ustedes van a usar este tipo de acciones inspiradas, porque pueden reflexionar lo que sea, pueden darse cuenta, pueden leer toda la información, pero mientras ustedes no tomen acciones inspiradas, como yo les digo a todos mis alumnos, no pongan en práctica en la cancha, ese conocimiento no se va a hacer sabiduría, porque tienen que integrarlo practicando y practicando y practicando. Así que, primero, cuando ustedes identifican cuáles son sus triggers,
tienen que prepararse para cuando pase, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a experimentar. Para conocerse, para saber qué les funciona y qué no, tienen que experimentar. Y esto solo se logra soltando esa idea de que van a fracasar, de que se puede equivocar, nada. Todo con curiosidad. Voy a experimentar absolutamente todo lo que sea. Yo literal he experimentado millones de cosas, o sea, y entre ellas hoy les quiero mostrar las que más me han servido. Primero, mantras, o sea, las afirmaciones, tener mantras de poder y decirte eso antes de que pase, o sea, es increíble. También yo grabo, o sea, a mí me sirve un montón escucharme mi voz. Entonces yo tengo un pequeño ritual, bueno, tenía antes un pequeño ritual que siempre lo escuchaba en situaciones difíciles, ya en situaciones que iban a ser incómodas, entonces yo me decía, yo sé que ya vas a tener ganas de eso, entonces ya me preparaba para ese momento. Y es como cuando tú le dices a tu cerebro, tu parte subconsciente no reconoce si es verdad o mentira las cosas que les estás diciendo. Entonces cuando tú ya te preparas y le enseñas que puedes elegir algo diferente en esa situación incómoda, que no necesitas usar la comida para lastimarte, tú ya te sientes muchísimo mejor, porque como les dije, tus pensamientos generan emociones y esas emociones te hacen actuar de cierta manera. Entonces, uno de los mecanismos más eficientes para poder trabajar en dejar de usar estos mecanismos tóxicos son las afirmaciones, los mantras y otro que yo sé que cuesta muchísimo y que nos da mucha vergüenza y que creemos que nunca o sea, alguien nos va a entender, es decirlo en voz alta. Yo personalmente, o sea, a mí era como que estábamos con el Chris, por ejemplo, les digo, en una situación de un buffet. Entonces yo decir en voz alta, me siento súper nerviosa, o sea, yo le decía a Chris, me siento súper nerviosa porque tengo miedo de darme un atracón. Entonces es como que él nunca ha tenido un problema con la comida, no me va a entender, pero el simplemente hecho de que tú lo digas en voz alta y que no te quedes pensando en que, ¿y ahora qué va a pensar? ¿Y ahora me voy a atracar? Es como que no, o sea, simplemente dilo en voz alta y todo va a estar mucho mejor. ¿Por qué? Porque le das esa sensación a tu subconsciente de que, ok, tú estás dispuesta a vivir en tu verdad. Por ejemplo, ustedes saben, y ya les he dicho si han escuchado mi capítulo de mi relación tóxica con el azúcar y con los dulces, yo hace más de 6 meses dejé de comer dulces y hoy era un menú de degustación como de 5 platos y el último obviamente era un postre. Entonces todos estaban hablando, sí, yo siempre tengo sitio para el postre es lo mejor, y aquí en la cultura noruega es súper común y súper típico que se reúnen a hacer boller, se llama como panes, pasteles, o sea, es algo que une muchísimo, ya que conecta un montón, hacer galletas y todo, el comer dulces. Entonces yo, cuando iba a venir el postre, se pusieron a hablar un montón de eso y yo ya me empecé a sentir incómoda. Para mí, mi cuerpo, o sea, cuando aprendes a leer también los lenguajes de tu cuerpo, sabes cómo empiezas a reaccionar. Y a mí me empezaron a sudar las manos, ¿ya? Entonces yo me empecé a sentir incómoda y dije, y ahora quizás mejor como el postre y estamos pasando aquí, no va a pasar nada, total, no tengo ninguna restricción, puedo comer un poquito o mejor pretendo que como. Y luego fue como que, a ver, Carla, aplicar lo que dices que te sirve. ¿Qué es lo que te está dando miedo? ¿Qué pasa si no comes postre? ¿Qué pasa si tú pides algo extra? ¿Qué pasa si tú pides algo diferente? Entonces, mientras todos hablaban de eso, yo fue como que, ok, voy a decirlo de frente. Y no me importa caerle mal a todo el mundo si eso implica serme leal a mí. Significa estar en integridad a mí. Entonces, perfecto, dije yo, hace 6 meses dejé de comer azúcar y obvio me sentí muy incómoda, ¿no? Obvio me sentí como bicho raro y la verdad ha sido súper transformadora en mi vida porque siento que me he conocido de diferente manera. Literal, a la gente ni siquiera le importa, ¿ya? Y si le importa, van a hablar ese rato y si es que hablan mal de ti, lo que sea, es porque hay algún reflejo de ellos de dentro. Para ellos fue como que, ¿en serio? ¿Y qué tal vivir sin azúcar? Fue como que se interesaron un montón. Y yo, bueno, les conté mi experiencia y todo. Y luego fue como que, ok, ¿cómo puedo dar un paso más? ¿Qué me haría sentir mucho mejor, un poquito mejor en este momento? Y fue como que le cogí y le dije a la mesera, ¿será que puedo tener un plato de frutas en lugar del postre? Y me dijo, no creo que tenemos, pero tenemos helado. Y dije, no, entonces no deseo, muchas gracias. Pero se sintió
tanto peso menos de encima. O sea, dejé de hacerme ideas, dejé de hacerme catástrofes, dejé de pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora y si me dicen esto? ¿Y ahora qué van a pensar? No, o sea, simplemente fue, ok, puedo ser leal a mí. ¿Cuáles son las herramientas que más me sirven? Decirlo de frente, decirlo y buscar algo que me permita calmar mis emociones, ¿no? Entonces, es simplemente el hecho de elegir hacer algo diferente. Yo antes hubiese reaccionado en piloto automático, me hubiese puesto a comer y esa emoción y esa culpa y esa ansiedad que hubiese generado, que luego de eso, yo lo que hacía luego de reuniones que me causaba mucha ansiedad era como, bueno, como ya la cagué, y esto es algo súper típico que a muchas de ustedes me han contado que les ha pasado, que es como que ya comen algo, o sea, ya la cagaste un día, entonces la terminas de cagar bien, ¿no? Entonces yo me iba y compraba un montón de dulces o compraba cosas, entonces decía, bueno, ya mañana lo arreglo todo, mañana compenso y mañana sí hacía ayunos o lo que sea, pero ese día entonces me comía todas las cosas que yo me prohibía comer. Pero hoy dije, no, o sea, ya no soy esa persona, ya no tengo un desorden alimenticio, ya no tengo ese riesgo, así que ¿cómo me puedo yo honrar a mí? ¿Cómo puedo actuar más en integridad a mí? Entonces simplemente dije lo que tenía que decir. Fui íntegra a lo que yo quería y me permití ser diferente. Y mientras tú eres más leal a ti, tú te vas a ver muchísimo mejor. Entonces fue como que, wow, o sea, literal. Es que armarte, literal, es todas las herramientas que yo utilizo en mi día a día, las que me permiten verme mejor cada día. Entonces, bueno, esa es otra herramienta. Y también tienen que volver a estar presentes, o sea, para dejar de utilizar para dejar de reaccionar ante estos triggers en piloto automático, necesitan volver al presente y la mejor manera de volver al presente es conectarse con su cuerpo. Utilicen los sentidos, en qué parte de tu cuerpo se siente. A mí me sirve un montón esta herramienta y es algo que les ha servido un montón a mis alumnas, es el tacto tranquilizador. O sea, simplemente se cogen de la mano porque a veces nos sentimos solas, perdidas y nos vamos del momento, y eso a mí me pasaba un montón, por ejemplo, en los cumpleaños, que yo me iba de los momentos y decía, chuta, hijo de madre, y ahora me voy a acabar el pastel, ¿será que como o no como pastel? Y me centraba tanto en que como o no como el pastel y en que me iba a dar un atracón, que me perdía del momento, o sea, no estaba presente, estaba pensando solo en eso y era como que todas las voces que yo escuchaba, o sea, me sentía como perdida, ¿no? Entonces hay una técnica súper buena que se llama 5, 4, 3, 2, 1. Creo que se cortó. Bueno, aquí ya estamos terminando, creo que se me está acabando la batería, pero bueno. Entonces son técnicas de volver al presente. Esas son las más fáciles de hacer cuando estás rodeada de personas. Y cuando yo estaba como que en el punto más hondo de mi desorden alimenticio, algo que me ayudaba un montón era irme al baño y respirar. O sea, simplemente me respiraba, me cogía la bolsita y respiraba súper profundo y pausado. Cuando tú respiras, es como que pasas del sistema simpático de fight or flight al parasimpático. Es como que simplemente le dices, ok, no pasa nada, todo va a estar bien, a tu subconsciente. Y ahí, tapping, a mí me transformó la vida. Tengo un módulo completo que viene en bonus de armarte, viene un módulo completo de tapping con ejercicios para que tú salgas de esas situaciones difíciles, para que tú aprendas a hacer tus propios guiones de tapping. Entonces, cuando tú haces tapping, puede ser de 1 a 2, 3, 5 minutos, eso automáticamente le da un alivio a tu cuerpo. Va directamente a trabajar tu sistema nervioso y es como que te enseña, ok, estoy segura, esto ya es algo, no va a pasar nada. Y ahí haces que tus triggers, que tus detonantes ya no sean la causa de que tú actúes en piloto automático y elijas esos mecanismos que no te están sirviendo. Así que bueno, creo que esos son los 3 pasos. Les resumo un poquito. Primero, reconocer qué pasa antes, qué pasa después y por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Luego, cuando tú ya reconoces, vas a hacer zoom out y vas a ver qué podrías hacer a ese momento, a qué te recuerda eso y qué le dirías a alguien que amas. Muchísima autocompasión. Y como tercer punto, acciones inspiradas en la cancha. Necesitas tomar acción para dejar de hacer lo mismo y lo mismo. Necesitas hacer lo mismo, algo diferente si es que quieres resultados diferentes. Y ahí ya te he dado muchos ejemplos de todo lo que puedes hacer en estos casos. Así que bueno, cualquier pregunta que tengan, mándenme un DM consultando todo lo del programa. Como les dije, espero que mañana o máximo el viernes podamos hacer un recorrido por la plataforma. Quiero mostrarles todo el contenido
Son módulos súper, hiper completos. Todos tienen como una estructura. ¿Por qué? Porque cuando tu subconsciente aprende un método, necesita como que tenga la misma estructura para que sienta seguro, para que pueda revelar más información. Y cuando tú te sientes cómoda y segura revelando información, tú puedes sanar de raíz. Y cuando tú sanas de raíz, la comida nunca más va a ser un problema. La comida va a ser tu aliado, va a ser tu herramienta para alcanzar tus sueños. Y tu cuerpo va a ser tu mejor amigo, porque al final, ¿cuál es la relación más larga que vas a tener toda tu vida? Contigo. Y tu cuerpo es el vehículo para que tú puedas materializar todos tus sueños. Así que apliquen, quedan ya 4 días, 4 últimos días, y hay muy poquitos cupos para que puedan aplicar a Armarte, para que puedan estar en este programa de 8 semanas que va a ser transformador, que van no solo a alcanzar el cuerpo de sus sueños, a sanar su relación con la comida, sino a transformar toda su vida. Así que les dejo, cualquier duda estoy aquí, que tengan una linda noche.